el salmo que los sabios hebreos oraron para vivir sin límites. ¿Alguna vez has sentido que la vida podría ser más ligera? ¿Que los miedos, dudas o dificultades te parecieron más grandes que tú? Los sabios hebreos, hace miles de años, también pasaron por esto. Por eso, encontraron en un salmo de la Biblia, el Salmo 23, una manera de fortalecerse y vivir con más confianza, como si no hubiera límites a lo que podían afrontar. Este salmo es breve pero poderoso. Habla de protección, abundancia y paz, como si Dios fuera un pastor que cuida de sus ovejas. No es de extrañar que muchas personas, hasta el día de hoy, lo reciten cuando necesitan aliento o cuando la vida parece difícil. Entendamos por qué es tan especial y cómo podemos utilizar sus mensajes en la vida cotidiana. 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta es la primera frase del Salmo. Imagínese un pastor con sus ovejas, las guía, les da comida, agua y las protege del peligro. Aquí, la idea es que, si confiamos en algo más grande, en este caso, Dios, no nos desesperaremos cuando las cosas fallen. Ejemplo práctico. Digamos que perdiste tu trabajo. Es fácil entrar en pánico, ¿cómo voy a pagar las cuentas? Pero si crees que hay un pastor que te cuida, puede ser tu fe, tu familia o incluso tu propia capacidad de reinventarte, resulta más fácil respirar profundamente y pensar, voy a encontrar la manera. No me voy a quedar estancado. No es magia, es confianza en que, incluso en tiempos difíciles, hay caminos. 2. En verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Aquí la imagen es de tranquilidad. Verdes pastos y aguas tranquilas son lugares donde las ovejas se sienten seguras, sin prisas, sin miedo. Ejemplo práctico. Piensa en cuando estás estresado en el trabajo o en la universidad. Tu cuerpo y tu mente piden un descanso. Este versículo nos recuerda que debemos detenernos. Podría ser un café tranquilamente, un paseo por el parque o incluso 10 minutos de respiración profunda antes de acostarse. La vida no es solo estar ocupado, tenemos derecho a descansar, incluso si el mundo dice lo contrario. 3. Aun cuando camine por valle oscuro, no tendré miedo. Los valles oscuros son esos momentos por los que nadie quiere pasar, una enfermedad, una mala pelea, una pérdida. El Salmo no dice que el miedo desaparece, sino que no estás solo en él. Ejemplo práctico. Imagina que tienes un problema de salud. Es normal tener miedo. Pero si tienes a alguien a tu lado, un amigo, un médico o incluso tu propia fuerza interior, el miedo no lo domina todo. Puedes dar un paso a la vez. El Salmo enseña que, incluso en el peor momento, hay una luz, o una mano que sostiene la tuya. 4. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Esto parece extraño, comer bien mientras los enemigos, personas que te hacen daño, dificultades, incluso tus propios malos pensamientos, están cerca. Pero el mensaje es, puedes tener paz incluso cuando la vida no es perfecta. Ejemplo práctico. Digamos que alguien en el trabajo te sigue saboteando. Podrías estar amargado, pero el Salmo sugiere, viviré bien a pesar de esto. No es ignorar el problema, pero sino dejar que te robe la alegría. Puedes cenar con tu familia, reír con amigos o simplemente disfrutar de un buen rato, incluso si las cosas no están al 100%. 5. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Esto significa que, al final, las cosas buenas de la vida, amor, oportunidades, aprendizaje, te acompañarán más que las malas. Ejemplo práctico. Piensen cuando comete un grave error, lastima a alguien, fracasa en un proyecto. Es fácil pensar que ahora todo va a salir mal. Pero la vida no es solo eso. Una disculpa sincera, una segunda oportunidad o incluso el hecho de haber aprendido algo nuevo son prueba de que la bondad siempre encuentra la manera de manifestarse. 6. Y viviré en la casa del Señor para siempre. Aquí, casa del Señor, puede entenderse como un lugar de paz, de propósito. No se trata de religión, sino de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Ejemplo práctico. Cuando haces algo que amas, ya sea cocinar, ayudas. Regala a alguien o incluso trabaja en un proyecto que tenga sentido, te sientes como en casa. El Salmo dice que este sentimiento de propósito puede ser constante, no solo en momentos especiales. Es como si la vida tuviera un significado que va más allá de los problemas cotidianos. ¿Cómo utilizar este salmo en la vida cotidiana?
No es necesario memorizar nada ni ser religioso para aplicar estas ideas. El secreto es recordar estos mensajes cuando la vida se ponga difícil. Algunas formas prácticas. Por la mañana, antes de salir de casa, piensa, hoy voy a confiar en que tengo lo que necesito, aunque las cuentas estén apretadas. En el tráfico o en las colas, en lugar de enojarte, respira y recuerda, puede que esté en un valle oscuro, atasco, pero no dejaré que eso me arruine el día. Antes de dormir, da gracias por algo bueno que haya pasado, aunque sea pequeño. Esto es como ver que el bien te sigue. En crisis, cuando llegue el miedo, pregunte, ¿qué puedo hacer ahora para sentirme más seguro? Llamar a un amigo, buscar soluciones, etc. Resumen final, ¿qué enseña este salmo? 1. Confianza, no estás solo, aunque lo parezca. 2. Descanso, parar es necesario, no es pereza. 3. Coraje, el miedo existe, pero no es necesario que te gobierne. 4. Paz interior, pueden suceder cosas buenas incluso en medio del caos. 5. Propósito, la vida tiene más sentido cuando conectas con lo que importa. Este salmo no es una fórmula mágica para solucionarlo todo. Es un recordatorio, la vida tiene altibajos, pero la forma en que afrontamos esos momentos marca la diferencia. Los sabios hebreos usaban estas palabras para evitar sentirse atrapados por los problemas. Tú también puedes. No se trata de religión, se trata de vivir más a la ligera, como si los límites fueran más pequeños de lo que imaginamos. Y al final, eso es lo que todos queremos, una vida donde los miedos no nos paralicen, donde la paz sea posible y donde nos sintamos como en casa, donde quiera que estemos. Pensemos en algunos ejemplos prácticos para entender cómo este salmo puede ayudar en la vida cotidiana. Imagina que estás pasando por un momento difícil en el trabajo. El jefe exige demasiado, los plazos son ajustados y te sientes agotado. En este caso, el salmo nos recuerda que detenerse no es debilidad. Tomarse 5 minutos para respirar, tomar un café o incluso cerrar los ojos unos instantes no es perder el tiempo, es recargar energías para avanzar con más claridad. O digamos que tiene miedo de cambiar de carrera porque no sabe si funcionará. Aquí es donde entra en juego el coraje. El miedo existe, pero no tiene por qué decidir por ti. El salmo no dice que no tendrás miedo, sino que puedes actuar de todos modos. Comenzar con un curso, hablar con alguien en el campo o realizar una pequeña prueba son formas de afrontar este miedo sin dejar que te domine. ¿Y cuando todo parece un caos? La paz interior no significa que los problemas desaparecerán, sino que podrás encontrar la calma en medio de ellos. Es como cuando llueve mucho, pero puedes escuchar una canción que te gusta y, por un momento, te sientes bien a pesar de la tormenta. Los pequeños momentos de gratitud, como agradecer una comida, un abrazo o un día soleado, ayudan a mantener el equilibrio. En última instancia, el propósito es lo que da dirección. No tiene que ser algo grande, podría ser cuidar de tu familia, ayudar a un amigo, plantar un huerto o incluso aprender algo nuevo. Cuando conectamos con lo que realmente importa, la vida adquiere más significado y los obstáculos parecen menos aterradores. Los sabios hebreos no tuvieron vidas perfectas, también enfrentaron guerras, pérdidas e incertidumbre. Pero este salmo fue una forma de recordar que, incluso en los peores momentos, podemos elegir cómo reaccionar. No se trata de ignorar el dolor, sino de no dejar que defina quiénes somos. En el fondo, vivir sin límites no se trata de hacerlo todo, tenerlo todo o ser perfecto. Se trata de no dejar que los miedos, las dudas o las circunstancias nos aprieten demasiado. Es como si la vida fuera un camino, a veces hay huecos, curvas y una señal cerrada, pero podemos avanzar sin sentirnos estancados. ¿Y lo mejor? No es necesario memorizar palabras ni seguir rituales. Simplemente tome estos principios en serio y aplíquelos cuando la vida se ponga difícil. Porque, al final, la libertad que más deseamos no es la de no tener problemas, sino la de no estar controlados por ellos. Este salmo, conocido como Salmo 23, El Señor es mi pastor, es uno de los más famosos de la Biblia precisamente porque habla directamente al corazón de quienes están cansados, asustados o se sienten perdidos. No promete que los problemas desaparecerán, pero muestra una manera de afrontarlos sin perder la paz. Imagina la vida como un viaje en barco. A veces el mar está en calma, otras veces las olas son tan altas que creemos que nos vamos a hundir.
El Salmo no dice que las olas no vendrán, sino que hay alguien que lleva el timón con nosotros. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, dice el texto. No se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que el miedo se apodere de nosotros. Un ejemplo práctico, pensemos en una persona que perdió su trabajo. Puede quedar paralizada por la desesperación o puede decir, esto duele, pero no voy a dejar que esto me defina. Voy a buscar nuevas oportunidades, aprenderé algo diferente, pediré ayuda. No es magia, es elección. El Salmo nos recuerda que no estamos solos en esta elección. Otro punto fuerte de este texto es la idea de que la vida puede ser abundante incluso cuando las cosas son simples. Nada me faltará no significa que tendremos todo lo que deseamos, sino que, en esencia, podremos sentirnos completos. Es como cuando comemos pan con mantequilla y sentimos que es suficiente, incluso sin un festín. La felicidad no depende de los excesos, sino de saber valorar lo que ya tienes. Los sabios hebreos también usaron este salmo para recordarnos que la verdadera fuerza no está en ser duro o no llorar, sino en confiar en que, incluso cuando caemos, podemos levantarnos. Es como un niño que aprende a caminar, se cae, pero no se da por vencido porque sabe que hay alguien que le toma de la mano. En la vida cotidiana, esto se puede aplicar a pequeñas cosas. Cuando el tráfico es malo, en lugar de decir palabrotas, respira hondo y escucha música. Cuando alguien nos lastima, en lugar de guardar rencor, elige dejarlo ir. No es ser amable, es ser libre. Porque quien vive atrapado en el odio o la ansiedad, de hecho, se está limitando mucho más que quien afronta los problemas con calma. Y aún hay más, el Salmo habla de una mesa preparada en presencia de los enemigos. No se trata de vencer a los demás, sino de no dejar que las dificultades nos roben la paz. Es como hacer una barbacoa en el patio trasero aunque sepas que tu vecino está enojado contigo. La vida continúa y no necesitamos darle poder a quien nos haga daño. Finalmente, el secreto de este salmo es la sencillez. No hace falta ser religioso para entender que, cuando confiamos en algo más grande, sea Dios, sea la vida, sea el amor de las personas que nos rodean, podemos caminar más livianos. Los límites existen, pero no necesitamos vivir dentro de ellos. Es como una valla, puede marcar hacia dónde va la tierra, pero no nos impide mirar al cielo. Este salmo también enseña que la verdadera fuerza no está en evitar los problemas, sino en atravesarlos sin perder la esencia. Imagínese un río, no deja de fluir solo porque hay rocas en el camino. El agua da vueltas, a veces hasta hace ruido, pero sigue adelante. Eso es lo que somos. Los valles oscuros de la vida, un despido, una enfermedad, una pelea familiar, no tienen por qué definirnos. Son solo una parte del viaje, no el destino final. Y hay un detalle importante, el Salmo no promete que la vida será fácil. Simplemente dice que no estamos solos. Es como cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio te caes mucho, pero sabes que alguien está sujetando el asiento, aunque no puedas verlo. Esta seguridad invisible nos hace correr más riesgos, pedir ayuda cuando la necesitamos y poco a poco, ganar confianza en nosotros mismos. Pedalear sin manos. Otra lección es sobre la gratitud. El Salmo habla de una copa rebosante, es decir, de reconocer lo que ya tenemos, aunque sea poco. Es como ese día que estás cansado, pero llegas a casa y hay un plato de comida caliente esperando. No es un festín, pero basta para llenar el corazón. La gratitud no cambia la realidad, pero cambia la forma en que la miramos. En lugar de quejarnos de lo que falta, empezamos a ver lo que queda, y esa ya es una forma de vivir sin límites. Por último, este salmo es un recordatorio de que la vida está hecha de ciclos. Hay un tiempo para luchar, un tiempo para descansar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. No tiene sentido querer saltarse pasos o quedarse estancado en uno solo. Es como las estaciones, después del invierno, siempre llega la primavera. Los sabios hebreos lo sabían y por eso, rezaban este salmo no solo en los tiempos difíciles, sino también en los buenos, para no olvidar que todo pasa y que somos más grandes que cualquier fase. Al final, vivir sin límites no se trata de ser invencible, sino de ser flexible. Es saber que, incluso cuando tropezamos, tenemos fuerzas para levantarnos. Y que, a veces, los mayores milagros no son los que quitan los problemas de nuestro camino, sino los que nos dan el valor de caminar a pesar de ellos.
Este salmo también enseña que vivir sin límites no significa ignorar los miedos o pretender que todo está bien cuando no es así. Al contrario, se trata de afrontar las cosas tal como son, sin dejarse paralizar. Imagínese una persona que le tiene miedo al agua pero quiere aprender a nadar. No se lanzará inmediatamente a las profundidades del mar, pero puede empezar metiendo los pies en la piscina y luego mojándose la cara, hasta que gane confianza. El salmo es como un maestro que dice: no tengas prisa, pero tampoco te detengas. Da un paso a la vez, y el resto seguirá. Otra lección importante es que vivir sin límites no es una carrera sola. Los sabios hebreos no rezaron este salmo de forma aislada, eran parte de una comunidad, una familia, un pueblo. Sabían que, a veces, la fuerza que no tenemos proviene de alguien que está de nuestro lado. Es como cuando estás cansado y un amigo te da un abrazo o te dice: tú puedes hacerlo. De repente el peso se vuelve más ligero. El salmo nos recuerda que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Y aún hay más, este salmo no habla solo de superación, sino también de gratitud. Vivir sin límites incluye reconocer lo que ya tenemos, aunque sea poco. Por ejemplo, una persona que perdió su trabajo puede sentirse derrotada, pero si se para a pensar verá que todavía tiene salud, amigos o incluso un techo sobre su cabeza. El salmo nos enseña a agradecer las pequeñas cosas, porque es en ellas donde encontramos la fuerza para seguir adelante. Finalmente, este salmo es como un mapa para aquellos que quieren vivir con el corazón abierto. No se trata de tenerlo todo resuelto, sino de confiar en que, incluso en los días más oscuros, siempre hay una luz, aunque sea solo un punto en el horizonte. Los sabios hebreos no eran diferentes a nosotros, también tenían miedo, estaban cansados y dudaban. Pero eligieron rezar este salmo para recordar que, en el fondo, la vida es más grande que cualquier límite que imaginemos. Y que, si lo dejamos, nos puede sorprender cada día. Este salmo también habla mucho de la valentía. No el coraje de alguien que no siente miedo, sino el coraje de alguien que siente, le tiemblan las piernas, pero aún así da un paso adelante. Es como la historia de ese padre que, después de perderlo todo en una inundación, vuelve a empezar vendiendo dulces en la puerta de su casa. No sabía si funcionaría, pero decidió creer que mañana podría ser mejor. El salmo no promete que el camino será fácil, pero dice que no estamos solos en él. Otra lección importante es la de aceptar que la vida tiene diferentes tiempos. Hay un tiempo de plantar y un tiempo de cosechar, un tiempo de llorar y un tiempo de reír, como dice el propio texto sagrado. Cualquiera que haya intentado adelgazar lo sabe, no tiene sentido pasar hambre un día y comerse un pastel entero al siguiente. Las cosas buenas toman tiempo y requieren paciencia. El salmo nos ayuda a entender que los elementos no son castigos, sino partes del proceso. Un estudiante que reprueba una materia puede pensar que nunca aprobará, pero si sigue intentándolo, un día mira hacia atrás y ve que aprendió más de lo que imaginaba. Los sabios hebreos también usaron este salmo para recordarnos que no necesitamos ser perfectos para ser felices. ¿Cuántas veces nos cobramos de más? Necesito tener más dinero, necesito ser más bella, necesito agradar a todos. El salmo muestra que la verdadera libertad está en soltar estas ataduras. Es como ese amigo que deja su trabajo estresante para tocar la guitarra en la playa, aunque gana menos. Descubrió que vivir sin límites no se trata de tenerlo todo, sino de no dejar que las expectativas ajenas te roben la paz. Y hay más, el salmo enseña que los mayores milagros suelen ocurrir en cosas que ni siquiera notamos. Un abrazo fuerte después de un mal día, un café caliente en una mañana fría, la risa de un niño. Los sabios dijeron que Dios, o la vida, o el universo, como prefiramos llamarlo, nos habla a través de estos detalles. Quien reza este salmo empieza a ver el mundo con otros ojos, como quien se quita las gafas empañadas y de repente ve los colores más vivos. Al fin y al cabo, vivir sin límites no se trata de hacer lo que quieras o ignorar las dificultades. Se trata de no dejar que el miedo al mañana arruine el hoy. Es como ese dicho: si la vida te da limones, haz limonada. Pero el salmo va más allá, dice que, a veces, la vida ni siquiera te da limones y, aún así, podemos encontrar la manera de endulzar el camino. Porque los verdaderos límites no están fuera de nosotros, sino dentro de nuestra cabeza. Y cuando aprendemos a orar este salmo desde el corazón, descubrimos que es mucho más fuerte de lo que pensábamos.